Eso son derechos que tiene la gente. Cuando la administración nos ha tachado de cobros indebidos, nosotros siempre hemos dicho no. Los informes que hicieron al Parlamento, que invitaron a entidades sociales, dijimos no es un cobro indebido, es un pago indebido. Es vuestra responsabilidad como administración no haber gestionado esto mejor. Extinguen la renta garantida sin tener en cuenta el resto de unidad familiar. Eso es una actitud de injusticia incorrecta de la administración. No vemos en el Partido Socialista cambios favorables. Son responsabilidad de la administración porque no saben coordinar bien es que el problema es la gestión de las prestaciones y no tienen en cuenta la situación de esas familias. Esa cuestión de ahorrarse dinero y de alguna manera ese discurso populista de extrema derecha contra la inmigración y contra la pobreza, de alguna manera les permite justificarse y hacer lo que están haciendo. Se han denegado injustamente muchas solicitudes. Eso ha dado lugar a que la gente entonces tiene que meterse en un proceso pues, de demandas judiciales. Las administraciones, para quitarse un poco el bulto de encima, suelen tachar esto como mala fe por parte de las personas que reciben esta ayuda. En vista de que esta gente no quiere parar y sigue acosando institucionalmente a los ciudadanos, hemos decidido que nosotros no nos vamos a dejar vencer, vamos a luchar y hemos interpuesto 2 demandas a la Seguridad Social y 1 a Drets Socials de Cataluña, con lo cual empieza la batalla con 3 demandas de un tirón y seguimos pendientes de proponer más demandas. Estamos hartos de que nos ninguneen, estamos hartos de que nos acosen y estamos hartos de que quieran llenar las arcas del Estado y de la Generalitat a costa de la gente que ya de por sí está empobrecida. Si tu caso es como el mío, que has recibido una carta en la cual te piden cobros indebidos, que no es tal, son pagos indebidos por error de la administración, no te quedes quieto, lucha y demanda, reclama tus derechos y sigue adelante. Si todos nos quejamos, llegaremos a arreglar esta situación. Si no, mucha gente acabará muy mal en la calle, incluso habrá suicidios por causa de esta situación. Buenas, estamos con Diosdado Toledano, uno de los miembros promotores de la coordinadora de la Renta Garantizada Ciudadana, que nos va a explicar en qué momento estamos, qué está pasando y qué cambios van a venir. Es el requisito del periodo de carencia. Nosotros, en principio, cuando se aprobó la ley de la renta garantizada, el periodo eran 6 meses, íbamos una batalla y conseguimos un cambio de la ley y reducir ese periodo de carencia a 2 meses. Porque claro, estar 6 meses en condiciones de no tener ingresos o de pobreza es muy duro, ¿vale? Y conseguimos reducirlo a 2 meses. El ingreso mínimo vital, sin embargo, el tiempo de carencia que te pide es 1 año. 1 año. Es decir, ahí el ingreso mínimo vital empeora, es peor, ¿vale? Ese requisito que en la renta garantizada. Pero, sin embargo, el ingreso mínimo vital tiene un tema que es mejor que la renta garantizada y es el periodo de residencia de las personas inmigrantes. Dentro de la renta garantizada son 2 años, sin embargo, el ingreso vital es 1 año. Entonces, ¿cuál es nuestra posición como comisión promotora? Primero, intentar modificar la ley de la renta garantizada recogiendo aquellas cosas del ingreso vital que mejoran la renta garantizada. 2, llevamos una batalla también hacia los grupos parlamentarios a nivel estatal para que modifiquen el ingreso vital y mejorándolo, acercándose a requisitos que planteamos, sea en la renta garantizada, sea en el ingreso mínimo de inserción de Euskadi, etc. ¿Vale? Hay un problema ahí que sería de armonización, ¿vale? De armonización en el contenido de la ley. Ese es un trabajo en el que estamos. Ahora, el problema que nos encontramos, ¿cuál es en la actualidad? Nosotros hicimos una serie de propuestas de modificación para mejorar la ley, para blindarla. Pero por el proceso, la complejidad del proceso, porque se producen cambios parlamentarios, es decir, elecciones anticipadas o nuevas elecciones, cambia la composición del Parlamento, cambia entonces quién gobierna.
Y nos encontramos en este último periodo, bajo el gobierno del PSC, que cuando se empieza a tramitar esa propuesta de modificación de la ley, ellos hacen una nueva propuesta de ley. Hacen una nueva propuesta de ley. No hacen propuestas de enmienda a la ley original, como hicieron otros grupos, pues como los comunes, como Esquerra, los demás. No, lo que hacen es proponer su propia ley. Y en esa propuesta de propia ley introducen una serie de medidas que son brutalmente regresivas. Por ejemplo, una, la renta garantizada como derecho subjetivo, y es una batalla que tuvimos, no puede estar condicionada en su totalidad a X obligaciones, ¿vale? Inicialmente era así. En la negociación, para llegar a acuerdo, porque había grupos que planteaban, entre ellos el PSC, que planteaban que tenía que estar condicionada en su totalidad a la obligación de hacer los cursos de formación, formación ocupacional, atención social, seguimiento social, etcétera, ¿vale? Nosotros, ¿qué decíamos? Vamos a ver, eso son derechos que tiene la gente. No obligaciones. Lo que no puede ser es una obligación que, si no la cumples por las razones que sea, me vas a penalizar. La propuesta que hacían algunos grupos en la negociación inicial de la ley es que, si no se cumplían esas obligaciones, era sancionarte quitándote la prestación en la totalidad. Al final, porque la negociación fue dura, pues hubo una posición intermedia que la propuso en este caso a la gente de Esquerra, que permitió un consenso, y es que de la prestación solo estuviese condicionada una parte, lo que sería el llamado complemento de los 150 euros. Pero el resto de la prestación no estaba condicionada. Es decir, que si la persona que cuando solicitaba la renta garantizada también tenía que inscribirse como solicitante de participar en esos procesos de formación, etcétera, etcétera, pero si alguien no lo cumplía, solo le podían quitar los 150 euros, no la totalidad. Bueno, ¿qué nos encontramos ahora? Que en la propuesta de la ley que hace el Partido Socialista, de nuevo lo que plantea es que toda la ley tiene que estar, toda la prestación ha de estar condicionada. Y por tanto, si la persona, la familia que recibe esa prestación, por las razones que sea, no cumple con esas obligaciones de ir a plan de formación ocupacional, etcétera, entonces la sanción es quitarle toda la prestación. Y eso es una brutalidad. Bueno, es una cosa que nos encontramos ahora mismo en lo que sería la posición del PSC. Esto es un paso atrás grandísimo. Hay muchos más pasos atrás, ¿no? Por ejemplo, en una unidad familiar, en un domicilio, pues conviven dos unidades familiares que tienen derecho a la prestación de la renta garantizada. Ahora, lo que plantean en su propuesta es que, al convivir más de una familia, les tienen que reducir un 15% de la prestación. Claro, nosotros nos oponemos, porque si las condiciones de vulnerabilidad son tanto en una familia como otra, no se les puede reducir la prestación. Y como eso, muchos más temas, ¿no? Nosotros también, en la propuesta de modificación de la ley, en eso estamos de acuerdo, y nos lo recogió, pues comunes especialmente, la CUP, etcétera, es también incrementar lo que sería el límite del pago de la prestación. Por ejemplo, en una unidad familiar, ahí sí que la renta garantizada es peor que el ingreso mínimo vital. La renta garantizada establece un límite hasta 5 personas de una unidad familiar. Y la cuantía de la prestación la pone en el 182% del IRSC, del indicador de suficiencia, en el caso de Cataluña, ¿no? ¿Qué estamos reivindicando? Bueno, porque el ingreso vital, el límite de unidad familiar es superior, son más personas que pueden tener derecho. Entonces nosotros hemos planteado
incrementar el número de personas de la unidad familiar que pueden tener derecho y que el límite de la prestación suba hasta el 220% del IRS. Vamos a ver qué sucede, porque no vemos en el Partido Socialista cambios favorables o propuestas favorables a esta cuestión. Otro de los temas que estamos planteando es que para las personas menores de 18 años la cuantía de la prestación suba hasta un mínimo de 200 euros al mes, ¿vale? En la actualidad viene a ser unos 115 euros, ¿vale? Otra de las cosas que estamos también planteando y que es muy importante, sobre todo para conseguir elevar la tasa de cobertura de la renta garantizada en relación al conjunto de personas vulnerables, es que se incrementa la prestación teniendo en cuenta que durante 12 años, del 2010 a finales del 2022, el IRSC, que la ley establecía que tenía que modificarse, actualizarse con el IPC anual, durante ese tiempo no se actualizó. Al no actualizarse, la cuantía del IRSC es mucho menor de lo que tendría que ser. Esa congelación durante un tiempo tan largo del IRSC lo que hace que muchas personas que tendrían, si se hubiese actualizado, habría muchas más personas que tendrían derecho a la renta garantizada, porque sus ingresos serían menores que la cuantía de ese IRSC calculado realmente con toda la inflación, con todo el IPC acumulado en Cataluña durante todo este tiempo. Pero aquí se plantea otro problema, aparte de eso. Cuando en la unidad familiar tenemos personas mayores o discapacitadas que ya no cuestan ni para el ingreso mínimo vital ni para la renta garantida, ¿vale? Por decir algo, cuando tienes un 65% de discapacidad o superior, ya pasas a, o bien estás jubilado y estás cobrando una pensión normal, o pasas a cobrar la pensión no contributiva. ¿Vale? Cuando una persona en el domicilio, en la unidad de convivencia, cobra en principio la renta garantida y se da esta condición, y automáticamente desde la administración te requieren a que hagas una solicitud de la pensión no contributiva, claro, al principio toda la unidad familiar vive de la renta garantida, pero en el momento que conceden la pensión no contributiva, esta pensión no contributiva viene con un carácter retroactivo, con lo cual se concede, por decirte algo, como me pasó a mí, me la conceden en febrero, o sea, según ellos, me la conceden con carácter retroactivo de febrero, pero esto no llega hasta septiembre. O sea, pretenden que la unidad familiar no cobre la renta garantida durante ese tiempo, porque si no te lo reclaman como cobro indebido. Pero es que en el momento que a ti ya te confirman o supuestamente notifican, porque a veces ni lo notifican, que te han dado una pensión no contributiva, automáticamente extinguen la renta garantida sin tener en cuenta el resto de unidad familiar. Eso es una actitud de injusticia incorrecta de la administración. Primero, la pensión no contributiva, si esa pensión no contributiva, normalmente la mayoría de pensiones no contributivas son inferiores a la prestación de la renta garantizada. Por tanto, cuando eso sucede, lo que se produce es un cambio en la aplicación de la ley. ¿En qué sentido? Que si tú antes cobrabas la totalidad de la renta garantizada, a partir de que hay una persona que tiene una pensión no contributiva, ese ingreso debe ser computado en la totalidad de lo que tendría derecho a percibir esa unidad familiar o esa persona, y en este caso lo que tiene que pasarte es a pagarte el complemento de la renta garantizada en relación a esa pensión no contributiva, ¿vale? Es lo que tiene que hacer. Lo que no pueden es
quitarte la renta garantizada. Pero, y en todo caso están haciendo unas cosas. Pero si se han hecho un pago indebido porque no se han coordinado entre ellos, eso que hacen. Lo que tienen que hacer es o bien condonar la deuda o bien establecer un límite en lo que te obligan a devolver para que la cantidad que tengas que devolver sea, digamos, extendida en el tiempo, de manera que eso no te provoque un perjuicio que te impida vivir, ¿vale? Entonces, todos esos temas se tienen que arreglar, pero son responsabilidad de la administración porque no saben coordinar bien es que el problema es la gestión de las prestaciones y no tienen en cuenta la situación de esas familias. En la pensión no contributiva, por ejemplo, este año, a principio de año, se anunció a bombo y platillo que se subía un 10,5% porque estaba pues muy por debajo, pero mucho, del salario medio interprofesional, que se dice en la tabla de salarios y todo el jaleo. La cuestión es que sí, efectivamente, todo el que cobra la pensión no contributiva cobra un complemento. En principio nos dicen que es un complemento, no nos dicen si es de la renta garantida, si es de la seguridad social, si es de... Nadie te explica el qué, pero tú cobras un complemento de 119 euros. En un momento, por así decirlo, delicado, porque la coyuntura en que nos estamos moviendo se han ido acumulando toda una serie de dificultades. ¿De qué tipo? Primero, en cuanto a la conciencia de la defensa de los derechos de las personas vulnerables, ha habido un cierto retroceso como consecuencia de la campaña de la extrema derecha, en este caso de Vox, pero también en el caso de Cataluña, de Alianza Nacional Catalana, que tiene una actitud xenófoba de culpabilizar a la emigración de los problemas, de que son los inmigrantes venidos de fuera los que se están llevando, por así decirlo, las paguitas, los subsidios, las prestaciones, cuando no es así. No es así. Desde el principio de la implementación de la renta garantizada, es verdad que de la población inmigrante pues hay una parte que es vulnerable, pero bueno, la prestación de la renta garantizada pues beneficiaba a personas inmigrantes, pues mejor un tercio del conjunto de las prestaciones, pero la gran mayoría de las prestaciones eran para gente vulnerable de origen catalán o de gente de España venida a Cataluña. Por tanto, nunca ha habido un intento de beneficiarse, porque además, en este caso de la prestación de la renta garantizada, precisamente en el debate que tuvimos a la hora de confeccionar la ley, había en los partidos del gobierno una actitud también muy cerrada, de temor de que la renta garantizada tuviese un efecto llamada sobre la inmigración que viniese entonces a Cataluña a aprovecharse de la renta garantizada, y tuvimos ahí una fuerte discusión, porque nosotros en el proyecto inicial, para la gente inmigrante, el plazo de residencia que poníamos era 1 año. Sin embargo, con quien tuvimos que negociar, ellos planteaban 3 años, ¿vale? Con el tema del famoso efecto llamada, que luego nunca se ha demostrado que lo hubiese, ¿vale? Pero es verdad que ese problema, junto con otro también, que es de criminalizar la pobreza, ¿vale? Que es otro fenómeno que se ha ido agravando en los últimos tiempos, y en base a esos dos aspectos culturales, ideológicos, políticos que se han producido, han servido para que formaciones políticas se hayan hecho más conservadoras, hayan tomado una posición más restrictiva en la aplicación de la ley, incluso en el caso de Junts, que pues, está haciendo expresiones en el sentido de
de restringir las prestaciones sociales, un poco siguiendo el discurso de Alianza Nacional de Cataluña, o incluso quienes gobiernan tienen además otro objetivo, ¿no? El no aplicar bien la ley, y es sobre todo ahorrarse dinero. Digamos, esa cuestión de ahorrarse dinero y de alguna manera ese discurso populista de extrema derecha contra la inmigración y contra la pobreza, de alguna manera les permite justificarse y hacer lo que están haciendo. Nos encontramos con que desde el principio de la implementación de la renta garantizada de ciudadanía, que es un derecho reconocido en el Estatuto de Autonomía del 2006, que es en principio un criterio además como derecho subjetivo, pues nos hemos dado cuenta de que su implementación nunca llegó a toda la gente que lo necesitaba. Si miramos los datos que IDESCAT, es una entidad estadística de Cataluña que hace una serie de datos, entre ellos la situación de la pobreza, en el nivel de riesgo de pobreza o el más extremo de lo que sería pobreza severa, pues con esos datos y luego el número de personas beneficiarias, nunca ha alcanzado, nunca ha cubierto la prestación de la renta garantizada a toda la gente que lo necesitaba. Ese problema nos lo hemos encontrado desde el principio. Ahora, ¿cuál es el problema actual? Que el número de personas que necesitarían la renta garantizada, pues ahora mismo los índices de pobreza severa, por ejemplo, el año pasado ha subido del 8,6 al 8,9, 3 décimas. Sin embargo, el número de personas beneficiarias de la renta garantizada es mucho menor, ha ido descendiendo. Y si la tasa de cobertura de la prestación de la renta garantizada en relación a la gente vulnerable, pues años atrás pues era el 20 y tantos %, ahora es el 17%. Cuando, sin embargo, en el País Vasco, la implementación de la renta mínima de inserción, que sería el equivalente a la renta garantizada, siempre ha tenido una tasa de cobertura sobre el 50 y tantos, 60 y tantos %. Es decir, la implementación de la prestación de la renta garantizada en Cataluña siempre ha seguido un criterio muy restrictivo, con lo cual se han denegado injustamente muchas solicitudes. Eso ha dado lugar a que la gente entonces tiene que meterse en un proceso pues, de demandas judiciales. No todo el mundo en esas condiciones tiene la fuerza, la voluntad para adentrarse en procesos legales que son largos, etcétera. Sobre todo cuando no tienes la prestación y tienes que mantenerte como sea. Pero aquí hubo un momento que durante la pandemia, ¿vale? No sé exactamente si fue cosa del gobierno de España o cosa de la Generalitat, hubo un cambio que hicieron que mucha de la gente de la renta garantizada las pasaran al ingreso mínimo vital. Sí. Con posteriores consecuencias, porque esto se hizo de forma arbitraria y de oficio. Sí, aquí ha habido también un tema que tú señalas y que tienes toda la razón. De alguna manera, cuando se creó la renta garantizada, pues eso también fue valorado por organizaciones sociales y políticas del resto del Estado. Y en su momento, cuando se formó el gobierno de progreso entre Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, etc., se decretó en primer lugar el ingreso vital y luego se transformó en ley, ¿vale? Y sí que es verdad que en el inicio del ingreso mínimo vital, o en su transcurso hasta la fecha, porque el problema que hemos detectado es que no ha habido una coordinación como correspondía entre administraciones, ¿vale? Y eso ha dado lugar a muchos problemas. Es decir, después de la renta garantizada, el surgimiento del ingreso mínimo vital obligaba a todas las personas que tenían la prestación de la renta garantizada a solicitar el ingreso mínimo vital, porque la renta garantizada es una prestación subsidiaria de otras prestaciones estatales. Como en su inicio no había una prestación como el ingreso mínimo vital, pues no había ese problema.
En todo caso, lo había para el complemento de pensiones no contributivas, etcétera, pero no había el problema que se origina con el ingreso mínimo vital. Cuando se empieza a implementar el ingreso mínimo vital, sí que nos hemos encontrado con situaciones muy complicadas, porque primero tienes que pedir el ingreso mínimo vital. Cuando te lo conceden, entonces, si cobrabas la renta garantizada, esta pasa a tener un carácter complementario de la prestación, que en este caso sería la más importante, el ingreso mínimo vital, y en esa gestión se han originado muchos problemas muy severos, que nosotros, cuando la Administración nos ha tachado de cobros indebidos, nosotros siempre hemos dicho no. Los informes que hicieron al Parlamento, que invitaron a entidades sociales, dijimos no es un cobro indebido, es un pago indebido. Es vuestra responsabilidad como Administración no haber gestionado esto mejor, sabiendo que además los plazos de gestión en la renta garantizada no son los mismos que en el ingreso mínimo vital, por lo menos en el inicio. Luego han habido modificaciones que luego comentaré a peor, y todo eso condujo a ese problema que en principio se resolvió reconociendo a la Administración sus errores, y al ser un pago indebido hubo una, por así decirlo, condonación de lo que se planteaba como una deuda, ¿vale? Eso inicialmente. Ahora, por lo que sabemos, no han seguido gestionando correctamente esa cuestión, ¿no? Y eso ha dado lugar a muchas circunstancias problemáticas para personas que luego pues, han cobrado la renta garantizada, luego han pasado a cobrar también el ingreso mínimo vital. Como el ingreso mínimo vital, el plazo que tiene de resolución es más largo. Luego, por tanto, lo que tiene que pagar la Administración de ingreso vital pues son 6 meses desde que se solicitó como mínimo, y eso, si resulta que tú has cobrado la renta garantizada, ahí se queda una cantidad que, si lo hubieran gestionado bien, pues no tenían por qué haberla pagado a la persona beneficiaria. Lo que tienen que haber hecho es que el dinero que no correspondía a pagar, habérselo pasado directamente a la Administración. Pero como lo han gestionado mal, al final la culpa la echan sobre las personas que se han beneficiado, pero se han beneficiado no por su culpa, sino por la mala gestión de la Administración. Ellos suelen tachar las administraciones, para quitarse un poco el bulto de encima, suelen tachar esto como mala fe por parte de las personas que reciben esta ayuda, y no es que haya habido mala fe, es que ha habido una no concordancia, una forma de no comunicarse entre administraciones que han provocado estos daños a las familias vulnerables. Efectivamente. Lo que los lleva es a situaciones peores. Por eso, claro, una cuestión que es esencial es que la gestión del ingreso mínimo vital pase a ser llevada también desde Cataluña, en este caso podría ser el mismo Departamento de Derechos Sociales que administra la renta garantizada, para tener la información y evitar esos pagos indebidos. Pero es un problema, digo, entre administraciones. También es un tema que precisamente ahora hay un proceso de tramitación de una propuesta de modificación de la ley, que es un tema muy delicado, sobre todo por lo que nos estamos encontrando, ¿no? Efectivamente, nosotros, ante los problemas de mala gestión o aplicación restrictiva de la ley, ya propusimos como comisión promotora al conjunto de organizaciones parlamentarias el hacer una serie de modificaciones que blindasen la ley frente a su manipulación o una aplicación restrictiva. Y también mejorar la ley en aquello que era evidente que había que mejorarlo, y también teniendo en cuenta que había cosas del ingreso mínimo vital que mejoraban la ley de la renta garantizada, como había cosas dentro de la ley de la renta garantizada que mejoraban el ingreso mínimo vital. Pero no había concordancia en estas dos prestaciones, porque los requisitos que se pedían para la renta garantida no eran los mismos que se solicitaban para el ingreso mínimo vital. Efectivamente. Con lo cual, mucha de la gente, o no gente, porque muchas veces el cambio
de la renta garantida al ingreso mínimo vital lo han hecho de oficio. Entonces, ha llegado un momento que las condiciones que pedía el ingreso mínimo vital no eran las mismas y posteriormente, a los 3 años, solicitan cobros indebidos que no sabe nadie por dónde vienen. Voy a poner 2 ejemplos. Por ejemplo, una cosa que la renta garantizada es mejor que el ingreso mínimo vital. Los 549 que cobrabas de pensión no contributiva. Se sube el 10% y la diversión está en que se sube el 10% de los 540 y pico que se cobraba a 620 y algo, ¿vale? Pero el gracioso complemento baja de 119 a 50 y algo. Con lo cual, ¿dónde ha habido esa subida? No, pero es un tema es relativa. Entonces, más que hay que reclamar, porque, por ejemplo, la cuantía de la prestación de la renta garantizada, en el caso de un solo titular, ese año, en 2026, son 801 euros al mes, ¿vale? Si en la unidad familiar hay otras personas que tienen derecho a la prestación, el cálculo de esa prestación, pues, es el 100% del IRSC al titular, a la primera persona, a la segunda persona es el 50%, ¿vale? Y luego va escalando, claro, 15% hasta el tope del 182%. Por tanto, claro, lo que esa persona que cobra pensión no contributiva dentro de la unidad familiar, si hay otros miembros de la unidad familiar, lo que tienen que pagar de renta garantizada es, primero, el complemento con la pensión no contributiva con la renta garantizada de la primera persona y luego el resto de la renta garantizada que toca percibir el resto de la familia. Claro, pero es que el problema está en que la administración, ¿vale?, no hace su trabajo como debería hacer, que es comunicarse, ¿vale?, e intentar arreglar este problema que tienen y que provocan, ¿vale?, a la ciudadanía, a la gente que está con los problemas ya de por sí de vivir con la exclusión social, con el estigma de la pobreza y toda la vulnerabilidad que esto crea, y en vez de ayudarte, lo que hace es complicarte, ¿vale? Bueno, porque no hablan entre ellos, no gestionan entre ellos, y esto lleva a denuncias que no todo el mundo sabe o puede o tiene la suficiente energía para poder hacerlo, ¿vale? Bueno, y hay domicilios en los que se está sobreviviendo con una pensión no contributiva y a la persona que era la titular, ¿vale?, de la renta garantida, y al resto de la familia se le excluye de cualquier ayuda. No, eso lo que demuestra es un comportamiento burocrático y de no respeto de los derechos, ¿eh? Porque incluso en la propia legislación de la renta garantizada se establece que cuando hay modificaciones tiene que ponerse en contacto la administración con las personas beneficiarias para pedirles información de los cambios que han habido, etcétera, etcétera. Y por lo menos que haya, a este nivel, haya un conocimiento de las personas beneficiarias de los efectos de los cambios que se han podido producir y la administración tome nota para no perjudicar a las personas beneficiarias. Pero el problema es que esa actitud de falta de respeto, de no cumplir con los derechos, nos lo encontramos en muchas ocasiones, y eso, en nuestra opinión, eso obedece a que, en cualquier caso, todo aquello que ellos consideren, que la administración considere que les puede ahorrar el pago de dinero, prevalece sobre los derechos de las personas que están cobrando la prestación a la hora de verificar los datos, haya una buena comunicación para que no haya una injusticia. Pero es el problema ahí que vemos que, sobre todo, lo que explica, ¿no?, esa actitud es la voluntad de ahorrarse el máximo dinero. Sí, ¿por qué? Porque no hay una conciencia de respeto a los derechos de las personas, en este caso de las personas vulnerables. Lo que llegamos a término es en que la administración no está trabajando como corresponde para ayudar
a la gente y respetar a la gente. Está claro. O sea, y la Sindicatura de Greuges de Cataluña, que nosotros nos hemos reunido en varias ocasiones con ellos, pues la Sindicatura de Greuges también ha hecho informes, y informes muy críticos que los ha llevado a la administración, ¿vale? Pero a pesar de eso, pues la administración hace lo que hace. Por eso es importante dos cosas. Uno, modificar la ley para blindarla frente a actuaciones injustas que no respeten la propia legalidad, la propia ley. Y dos, la otra cuestión que es muy importante, no es fácil, es que la gente vulnerable esté organizada para, cuando hay una injusticia de ese tipo, movilizarse para ejercer una presión social y política sobre quienes gobiernan, sobre los quienes gestionan sus derechos. Dado que las administraciones públicas siguen con el acoso a los ciudadanos debido a las prestaciones que ellos se imponen y te obligan a solicitar cuando te sientes en situación vulnerable y no tienes recursos económicos ninguno, te meten en un círculo vicioso en el cual solo hacen que marearte y buscarte problemas de salud a costa del acoso que luego propagan. Normalmente cuando te conceden una prestación están muy contentos y muy felices. Lo que no saben los ciudadanos es que posteriormente te van a venir con una cartita de cobros indebidos, que realmente no son cobros indebidos, sino que son pagos indebidos que la administración te reclama y que te lleva a una situación de ansiedad, de depresión y todo lo que eso repercute en la salud de cada uno. Con lo cual, en vista de que esta gente no quiere parar y sigue acosando institucionalmente a los ciudadanos, hemos decidido que nosotros no nos vamos a dejar vencer, vamos a luchar, y hemos interpuesto 2 demandas a la Seguridad Social y 1 a Drets Socials de Cataluña, con lo cual empieza la batalla con 3 demandas de un tirón y seguimos pendientes de proponer más demandas. Estamos hartos de que nos ninguneen, estamos hartos de que nos acosen y estamos hartos de que quieran llenar las arcas del Estado y de la Generalitat a costa de la gente que ya de por sí está empobrecida. Seguiremos luchando y sin justicia no habrá paz. Si tu caso es como el mío, que has recibido una carta en la cual te piden cobros indebidos, que no es tal, son pagos indebidos por error de la administración, no te quedes quieto, lucha y demanda, reclama tus derechos y sigue adelante. Si todos nos quejamos, llegaremos a arreglar esta situación. Si no, mucha gente acabará muy mal en la calle, incluso habrá suicidios por causa de esta situación.